Muchísimo gusto, mi nombre es Daniel Vesga, soy residente de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana y la perla de hoy vamos a hablar de dislipidemia en la enfermedad renal crónica. Entonces, la dislipidemia es una patología que es bastante común, pero no es universal en las enfermedades renales crónicas y contribuye en gran medida al riesgo cardiovascular que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen de base. Estos factores que nos van a aumentar la dislipidemia en nuestros pacientes van a ser determinados por la tasa de filtración de base que presenten y la presencia de otras comorbilidades, entre ellas la presencia o no de diabetes, qué tan grave sea la proteinuria, el uso o no de inmunosupresores, si está en terapia de reemplazo renal o no, cuáles son las comorbilidades que tiene y el estado nutricional que el paciente presenta. Entonces, en general, la disfunción renal va a cambiar el nivel de dislipidemia de base que tiene nuestro paciente y también va a cambiar el perfil lipídico a medida que va avanzando la función renal, volviéndolo un perfil cada vez más heterogénico. A medida que se va deteriorando la tasa de filtración glomerular, el paciente va a tener más hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, va a tener un LDH más bajo, un LDL más alto y unos triglicéridos variables. Entonces, esto es para recordar las vías del metabolismo de los lípidos. Si recordamos, entonces hay una vía endógena y una vía exógena. En la vía endógena, el colesterol tipo VLDL va a ser sintetizado por el hígado y este colesterol va a ir por todos los tejidos repartiendo los triglicéridos que estos tejidos necesitan para subsistir, entre ellos el tejido muscular y el tejido adiposo. Posteriormente, a través de la LPL, va a ser metabolizado en un colesterol intermedio que regresará al hígado para ser, a través de los receptores LDLR o SRB1, va a ser metabolizado nuevamente y va a ser convertido otra vez en un colesterol tipo VLDL. Y por otro lado, los lípidos absorbidos en el tracto gastrointestinal van a absorberse como kilomicrones, que son moléculas grandes con alto contenido en triglicéridos y en colesterol, que van nuevamente a repartir estos lípidos por todos los tejidos y a través de la LPL van a convertirse en remanentes de kilomicrones que van a ir al hígado y van a ser metabolizados. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos en el organismo un colesterol que se llama el colesterol de alta densidad, del HDL, que se encarga de tomar el colesterol que nos está sobrando de los vasos arteriales, incluso de los macrófagos, tomar los precursores del colesterol y transportarnos al hígado para ser metabolizado. Por eso se dice que este es el colesterol bueno, porque se encarga de tomar el colesterol del cuerpo y llevarlo al hígado. A medida que la tasa de filtración se va deteriorando, hay una disminución cada vez mayor del colesterol HDL, el cual no va a captar estos triglicéridos que están en el cuerpo, va a haber una oxidación cada vez, un metabolismo cada vez menor del IDL que va a convertirse a LDL y va a oxidarse, lo que nos va a producir una inflamación sistémica y la producción de especies reactivas de oxígeno, y a la larga todo esto nos va a aumentar el riesgo cardiovascular de base que tiene un paciente con diálisis, que si recordamos las revisiones previas, de entrada es un riesgo altísimo. Entonces, como podemos ver, va a cambiar el tipo de colesterol que tiene, el perfil de los triglicéridos y el perfil del colesterol que tiene el paciente a medida que va deteriorándose la tasa de filtración glomerular y dependiendo de si el paciente está o no en hemodiálisis. Entonces, el colesterol total va a ir aumentando de forma progresiva a medida que pasamos de los estadios 1 a 5 de enfermedad renal crónica. Es francamente elevado en la presencia de síndrome nefrótico, que si recordamos es un hallazgo patognomónico del síndrome nefrótico. En hemodiálisis va a tender a disminuir un poco, pero en diálisis peritoneal va a ser persistentemente elevado. Por otro lado, el HDL va a ir aumentando también a medida que se deteriora la función renal, sigue elevado en el síndrome nefrótico y tiene el resto muy similar al colesterol total. A diferencia de, igual pasa con el colesterol no HDL, pero a diferencia de eso, el colesterol HDL va a disminuir a medida que se deteriora la tasa de filtración glomerular, va a disminuir en el síndrome nefrótico, disminuye en la hemodiálisis y también disminuye en la diálisis peritoneal. Algo muy similar a lo que pasa con las apoproteínas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes, como podemos ver, con enfermedad renal crónica tienen un riesgo incrementado de enfermedades cardiovasculares, no solo por la dislipidemia que tienen,
sino por la calcificación de la túnica media de las arterias por la enfermedad mineral ósea que estos pacientes van a tener. Así, el riesgo cardiovascular de estos pacientes va a estar relacionado con factores de riesgo tradicionales que tiene toda la población general y factores de riesgo no tradicionales. Tradicionales como la edad, a medida que más edad tenga la persona, mayor riesgo tiene el sexo masculino, la presencia o no de diabetes, obesidad, hipertensión y dislipidemia, que es el tema que nos atañe en este momento. Y no tradicionales como la anemia, la hiperhomocisteinemia, la enfermedad mineral ósea, el estrés oxidativo, la hipoalbuminemia y la inflamación crónica. Entonces, existe un grado de relación inversa con la tasa de filtración glomerular y el riesgo cardiovascular. Mientras menor sea la tasa, mayor el riesgo que va a tener una persona. En Europa, por ejemplo, los pacientes en diálisis los pacientes en diálisis tenían una mortalidad 8.1 veces más alta que los pacientes sin diálisis cardiovascular y no cardiovascular 8.8 veces más alta que los pacientes de la población general, lo cual nos habla de un altísimo riesgo cardiovascular y esto solo es una de las cohortes. Tengamos en cuenta que la enfermedad cardiovascular responde por hasta el 50% de las muertes en los pacientes con diálisis. Listo, entonces, como podemos ver en estas gráficas, el riesgo cardiovascular va a aumentar de forma progresiva, sobre todo si estamos en la presencia de enfermedad renal crónica y otros factores de riesgo tradicionales. Acá, por ejemplo, podemos ver un paciente sin enfermedad renal crónica que tiene un riesgo basal, pues, y sin ninguna otra comorbilidad, que tiene un riesgo basal de desarrollar un infarto agudo de miocardio y un riesgo basal de presentar una enfermedad coronaria asociada o muerte por infarto agudo de miocardio. Este riesgo se eleva de forma franca cuando el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica de base y si a eso le sumamos la presencia de diabetes, se elevan aún muchísimo más. Listo. Entonces la idea, y como podemos ver aquí, por ejemplo, a medida que se va deteriorando la tasa de filtración glomerular, por ejemplo, en personas mayores a 40 años, va aumentando también de forma progresiva la enfermedad, la tasa de muerte por enfermedades cardiovasculares, pasando de una tasa de 9.7 por cada 1.000 pacientes al año en los estadios G1 a G2 de enfermedad renal crónica para mayores de 40 años versus hasta 19.3 en personas que pasan de los estadios 3A a 4A, pasando lo mismo en personas que tienen más de 50 años o en personas que están en ese rango de edad. Entonces, este tema nos atañe muchísimo y tenemos que saber manejar por lo menos la dislipidemia, que es uno de los riesgos que tienen estas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien el grado de dislipidemia nos puede predecir de forma lineal el riesgo cardiovascular que tiene un paciente por fuera de diálisis, vamos a ver que cuando un paciente por fuera de la enfermedad renal crónica y también por fuera de diálisis, vamos a ver que este riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes, cuando ya tiene una enfermedad renal crónica, no va a ser tan lineal ni tan predecible independientemente del grado de dislipidemia que tengan. Les voy a mostrar, por ejemplo, en este estudio en el cual en los pacientes con tasa de filtración mayor a 90, es decir, sin enfermedad renal crónica, se vio que el HDR para riesgo cardiovascular y muerte por causas cardiovasculares era lineal a medida que iban avanzando los niveles de colesterol HDL. Pero como podemos ver, esta línea va disminuyendo y se va haciendo cada vez una pendiente menos pronunciada a medida que la tasa de filtración glomerular se va deteriorando. Hasta que finalmente los pacientes con enfermedad renal crónica terminal no es una línea. Y si bien estos lípidos y esta dislipidemia nos va a producir un aumento del riesgo cardiovascular, no va a ser el mayor determinante de la enfermedad cardiovascular en estos pacientes. Entonces, como no sabemos realmente si los triglicéridos altos nos van a predecir la muerte en estos pacientes con enfermedad renal crónica, muchas personas entonces se relajan y dejan de buscar estos factores de riesgo secundarios que nos pueden producir un aumento aún mayor del riesgo cardiovascular en estos pacientes. ¿A quién vamos a evaluar entonces de entrada? Todo adulto con enfermedad renal crónica reciente debe tener por lo menos un perfil lipídico para determinar la presencia o no de dislipidemia. Recordemos que la ausencia de la dislipidemia no nos predice el altísimo riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente. Y además, los adultos que tienen enfermedad renal crónica, los niveles de lípidos, como vemos que no son tan predictores del riesgo cardiovascular, no van a requerir
un seguimiento para la mayoría de los pacientes, sobre todo si son adherentes al tratamiento y sobre todo si tienen pasos a una terapia de reemplazo renal, presencia de causas secundarias de dislipidemia conocidas, entre otras. Entonces, vamos a buscar la dislipidemia de causas secundarias en estos pacientes que tienen condiciones médicas de base, por ejemplo, un síndrome nefrótico, un hipotiroidismo, son diabéticos, alcohólicos, tienen enfermedad hepática, y aquellos que tienen usos de medicamentos que son prodislipidémicos, como son los anticonvulsivantes, los antirretrovirales, los diuréticos, los beta bloqueadores, los andrógenos, los glucocorticoides, entre otros ahorradores de glucocorticoides o inmunosupresores. Entonces, como los valores aislados de LDL no son un patrón de riesgo, un patrón, pues no son, no nos sirven muy bien para identificar el riesgo que tienen estos pacientes de sufrir un evento cardiovascular, entonces nos queda la duda de en qué momento vamos a intervenir a estos pacientes. Listo, lo que tenemos que hacer, más que tratar un valor puntual de colesterol, es valorar cuál es el riesgo de enfermedad coronaria basal que tienen nuestros pacientes, cuál es la tasa de letalidad que van a tener después de un infarto agudo de miocardio, si tienen o no enfermedad coronaria previa o enfermedad cardiovascular previa, y debemos valorar cuál es la evidencia a favor o no de tratar esta dislipidemia en los pacientes. De entrada, ¿qué nos dicen las guías? Que todo paciente con un alto riesgo cardiovascular debe recibir por lo menos estatinas. ¿Y cuáles son los pacientes con alto riesgo cardiovascular? Son los pacientes que tienen enfermedad coronaria ya instaurada de algún tipo o algún equivalente coronario, por ejemplo, diabetes, ya con daño de órgano blanco, o una diabetes tipo 2 con más de 20 años de evolución, o una enfermedad arterial oclusiva periférica, o una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor a 30, o un riesgo a 10 años a través del score por encima del 10%. Es decir, diabéticos y enfermedad renal crónica. Y también, si recordamos entonces, ellos lo dividen en riesgo alto, moderado y bajo, y todo paciente con enfermedad renal crónica por debajo de 60 tiene un riesgo muy alto de desarrollar eventos cardiovasculares. Entonces, de entrada, de forma ideal, estos pacientes deberían recibir un manejo farmacológico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver que si bien en los pacientes por fuera de terapia de reemplazo renal, las estatinas podrían comportarse de una manera predecible en los pacientes que ya tienen eh, terapia de reemplazo renal. Este manejo con estatinas no es tan predecible y algunos autores sugieren que podría no funcionar, por lo que sugieren no utilizarlo. Para eso les quise traer algunos estudios, les traje por ejemplo el estudio Aurora, que fue un estudio multicéntrico en el cual se evaluaron pacientes entre 50 y 80 años que estuvieran en hemodiálisis por lo menos durante los últimos 3 meses. ¿Y qué fue lo que se encontró? Se aleatorizó a los pacientes en 2 grupos para recibir placebo versus estatinas. Y como podemos ver, no hubo una diferencia acumulada en el desenlace primario en este estudio, que fue muerte cardiovascular por todas las causas, evidenciando que al menos en la población que estaba en terapia de reemplazo renal, las estatinas no disminuían, si bien sí disminuyeron el perfil lipídico y lo mejoraron de forma notoria, no mejoraron ni disminuyeron el riesgo cardiovascular que tenían estos pacientes ni la mortalidad asociada al mismo. Por ende, fácilmente podríamos decir que no deberíamos dar este medicamento en esta población. Esto se refuerza un poco después de leer el estudio 4D, en el cual nuevamente se quiso valorar pacientes en terapia de reemplazo renal con dislipidemia, diabetes tipo 2 y que tuvieran entre 18 y 80 años. A un grupo se le dio estatinas, al otro grupo no se le dio estatinas, y si bien en el grupo de estatinas sí se vio una disminución marcada del perfil de dislipidemia que tenían, no se vio asociado a una disminución franca en la mortalidad, lo que nos refuerza la idea de que, por lo menos en terapia de reemplazo renal, estos medicamentos no tienen la función que nosotros quisiéramos que tuvieran. Posteriormente salió el estudio SHARP, en el cual ya se tomaron más grupos y se incluyeron pacientes en terapia de reemplazo renal, perdón, pacientes con enfermedad renal crónica que no tenían terapia de reemplazo renal, no estaban en estadios tan tardíos de su enfermedad renal terminal. ¿Y qué fue lo que se encontró? Hubo 3 grupos, uno en el que se usó placebo, otro es el que se utilizó esteroides, otro en el que se utilizó simvastatina,
y otro en el que se utilizó simvastatina más ezetimibe. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que en el grupo en el que había ezetimibe más simvastatina, sí hubo alguna mejoría en la disminución del riesgo cardiovascular, especialmente si los pacientes no se encontraban en terapia de reemplazo renal, como podemos ver en esta gráfica de Forest Plot. Nuevamente, el estudio nos arrojó que los pacientes en diálisis probablemente no se beneficien de estas medidas terapéuticas. Listo. Y aquí en este metaanálisis nos queda muchísimo más claro cómo a medida que se va deteriorando la tasa de filtración glomerular, la eficacia del manejo con estatinas va perdiendo su función, tanto para la prevención de los eventos cardiovasculares mayores como la probabilidad de revascularización coronaria o la disminución del riesgo de stroke. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que nos recomiendan las guías CADIGO? Que todo paciente mayor de 50 años con tasa de filtración glomerular menor a 60 debe estar utilizando un manejo con estatinas o combinado con estatinas más ezetimibe, lo cual nos enseñó el estudio SHAP. Adicionalmente, todo paciente mayor de 50 años y con tasa de filtración glomerular mayor a 60 debe estar recibiendo estatinas. Estos son la población general sin enfermedad renal crónica. Pero ¿qué es lo que pasa entonces con los que son menores de los 50 años y tienen una tasa de filtración glomerular deteriorada? Estos pacientes únicamente se beneficiarán del tratamiento si tienen otros factores de riesgo cardiovasculares que nos aumenten el riesgo de desenlaces adversos, como son la presencia de enfermedad coronaria, diabetes, ACV, entre otros. Además, las personas que ya están con una enfermedad renal crónica terminal no deberían estar utilizando estatinas, a menos de que ya las estuvieran utilizando previamente, en cuyo caso la guía recomienda que si uno desea puede continuar el manejo, ya que la tasa de reacciones de eventos adversos secundarios a estos medicamentos, si bien sí se eleva, no se eleva de forma tan marcada como para suspender. En los pacientes con antecedente de enfermedad renal crónica terminal que fueron trasplantados, sí se debe utilizar el manejo con estatinas, ya que todo el perfil aterosclerótico de estas personas va a cambiar y se va a revertir para un nivel bastante similar al de la población general. Entonces, esas son las dosis de estatinas que debemos utilizar a medida que se deteriora la tasa de filtración glomerular, ajustándolos a la misma para tenerlos en cuenta. Y adicionalmente, siempre a todos estos pacientes se les deben sugerir cambios en el estilo de vida y se ha visto que el ácido fibrótico y sus derivados, entre otros medicamentos para disminuir la tasa, el riesgo de hipertrigliceridemia y dislipidemia, no tienen una mejoría notoria. Muchísimas gracias, eso sería todo por hoy.